Dios bendiga a cada hermano y a cada hermana que nos está escuchando y viendo en este día. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo una vez más y damos gracias a nuestro Señor por estar junto a ustedes y poder compartir en este día las bendiciones del Señor para cada uno de nosotros y los que estamos aquí, junto a nuestros hermanos, compartiendo este momento para poder hablar de la palabra del Señor. Por unos momentos saludamos a cada uno de aquellos que se vayan conectando en esta mañana, en esta tarde, y creemos que Dios nos va a bendecir a través de su palabra y a través de lo que podamos compartir. Le invito a hacer una oración para luego pasar a la palabra del Señor. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque una vez más tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor amado, que tú seas bendiciéndonos en este día, Padre, que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, hablando a nuestra alma, porque ciertamente necesitamos de ti. Somos personas, Señor, que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu mover, Señor, necesitamos de la vida, Señor, de tu palabra. En nosotros, Señor, necesitamos cada día más de ti, Señor, y queremos en esta noche, Padre, recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de las alabanzas, a través, Señor, a cada hermano y hermana que se conecten esta noche. Señor, que ellos puedan, tú puedas suplir la necesidad de sus corazones una vez más, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos para tu gloria y honra. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios. Amén. Y le invito a tomar su palabra en el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías 53, versículo 1, vamos a estar leyendo en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro Señor. Isaías 53, 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Le invito a tomar otra escritura para poder dar una base a este mensaje. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, vamos a estar leyendo el versículo 25. Vamos a ver algo maravilloso en esta noche, si Dios así nos ayuda. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice: Y en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y dice Jesús allí, en el versículo 26, sí, Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Mire qué precioso. Entonces, esta escritura de Mateo 11, 25 que acabamos de leer, responde la pregunta de Isaías 53, que dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. En el Mateo capítulo 11, verso 25 dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. En esta noche nos gustaría hablar por unos momentos, si el Señor así lo permite, y podemos ver algo maravilloso aquí. En el mensaje, el profeta predica un mensaje, Dios ocultándose en simplicidad, pero quisiéramos ver algunas cosas maravillosas. Muchos conocemos este mensaje y decimos, bueno, es Dios
ocultándose en la simplicidad. Este mensaje fue predicado en el año 63 y hay otro mensaje predicado también en el año 63, en el cual está en el libro de los sellos. También Dios ocultándose en simplicidad y revelándose en la misma. Ese mensaje lo predica el profeta antes de comenzar a predicar los sellos, donde dedica el tabernáculo Branham, y unos meses después predica este mensaje, Dios ocultándose en simplicidad. En verdad esto es maravilloso. El Señor nos da este mensaje en un momento bueno, porque verdaderamente como un predicador de la palabra del Señor siempre estamos buscando estar en la visión que el pastor viene trayendo y poder más o menos ir entrando en la revelación de lo que Dios nos va mostrando, de las cosas maravillosas que hemos estado recibiendo en estos días, y ha sido grandioso para nosotros. El día miércoles estuvimos viendo que es la atmósfera celestial, entrar en esa atmósfera, veíamos lo que era entrar en la atmósfera, y algunos de los que conocemos y andamos podemos saber lo que es entrar en una atmósfera. Dentro de unos días es el Día de la Madre y la gente entra en una atmósfera donde sale a comprar, está pensando en el desayuno, en el regalo para mamá, en esto, en acá. Entonces hay una atmósfera de fiesta, hay una atmósfera donde uno recuerda a la madre y todas las cosas maravillosas, ¿cierto? Pero queremos entrar en esta atmósfera en esta noche y poder ver algo maravilloso. Me gusta algo que el profeta dice aquí, y dice: ustedes saben que Dios es tan grande que Él se oculta en la simplicidad. Entonces muchas veces nosotros pensamos y decimos que este Dios se oculta. Y eso me llamó mucho la atención leyendo este mensaje, un poco viendo, porque el profeta habla en este mensaje algunas cosas tremendas, donde podemos ver y podemos leer entre líneas algunas cosas buenas. Y encontramos que Dios fue revelando el gran poder en el Génesis, desde el principio. Dios fue revelando el gran poder que Él tenía en el poder creativo. Entonces él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sepárese las tinieblas, y toda la creación iba obedeciendo a la voz de alguien, de su creador. Amén. Entonces podemos entender de que Dios fue mostrándose y Dios dando la vida. Él diciendo: cada árbol produzca según su género, mostrando en la creación de los animales, y vengan animales y vengan árboles, vengan simiente, y cada simiente produzca según su género, y después creando al hombre, y el gran creador diseñando en ese hombre ese espíritu femenino, ese espíritu masculino, en ese hombre, y sacando de ese hombre esa novia llamada Eva de medio de ella. Y ahora, una vez que el Creador habló, Él establece una palabra. Y esto me gusta, porque Él estableció una palabra. Y cada tarde Él venía a hablar con sus hijos, pero llegó un momento donde Él establece una palabra y dice: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del que está en medio del huerto, de ese no comáis. Dios establece una palabra y la establece y le da una ordenanza. Y dice: el día que de ese árbol comieres, ese día morirás. Era un Dios grande, era el Creador, era el que había formado todo, y expresó Dios en lo que estaba. Ahora pasó a ser algo tangible. Amén. Espíritu de vida en Adán, y le dio una parte de él, dice el profeta. Dios le dio vida a ese hombre. Y entonces encontramos que luego la mujer cae en descreer la palabra de Dios que Dios estableció. Cuando ella descree esa palabra, cuando ella descree esa palabra en la cual daba el final a la vida, porque Él dijo: ellos no sabían lo que era la muerte, hermano, y esto es maravilloso. Ellos no sabían lo que era morir, porque Él dijo: el día que de ese árbol comiere, ese día moriréis. No sabían lo que era la muerte, porque la muerte no existía allí. Entonces, pero Dios ahora iba a ocultarse en lo simple. Llegaba el momento donde el pecado tenía que entrar. Para Dios empezaba a mostrar su poder, que Dios no solamente era un Dios autoexistente,
sino que ahora Dios iba a empezar a mostrar que la palabra de Dios, no solamente que lo que Él creó, lo que Él diseñó, sino que ahora su palabra iba a ser un mandamiento donde Dios iba a mostrarse a través de ella. La mujer comete el error, le da a probar a su marido, y ahora es cuando Dios sentencia esa palabra que Él dice. Esta es una base para que podamos entender algo. Quiero llegar a algo, porque si Dios se oculta en la simplicidad, que es el Dios que es sobrenatural, nosotros tenemos que ver dónde se oculta el ser humano. Porque Dios ahora nos da a nosotros el poder, lo grande que Dios es. Ahora viene el corazón de Padre, el mensaje de la unidad de Dios con el hombre. El profeta dice, Él amaba la familia, Él amaba tener a Adán, a Eva, a su familia, verlos allí, pero llegó el momento donde ellos se apartaron de la palabra, y ahora había que poner por obra lo que Dios había hablado. Amén. Entonces, ¿qué queremos ver con esto, mi hermano? Porque podríamos decir, ganó Satanás. No ganó Satanás en el principio, porque Satanás allí engendró su simiente, y él empezó a abrir la simiente de Satanás, empezó a tener vida. Pero la simiente de Dios nunca dejó de existir, porque Dios fue respetando esa vida. Por eso Él dijo, cada uno produzca según su género. Entonces Dios empieza a mostrar ahora, dice el profeta, ustedes saben, Dios es tan grande que Él se oculta en la simplicidad. Y luego se revela en lo mismo que se ocultó. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y eso es lo que lo hace grande a Él. Porque ahora viene su Hijo, y esto es tremendo, y está en pecado. Él no sabía lo que era pecado. Pero dijo, cuando Él escuchó su voz, dijo, te escuché en el huerto, y tuve miedo y me escondí. El ser humano desde allí en adelante siempre se ocultó detrás de sus pecados. Encontramos mucha gente en el día de hoy que usted habla con ellos y ellos dicen, no, es que yo no creo que Dios pueda verme a mí. Yo no creo que Dios pueda mirarme a mí. Yo no creo que la gracia de Dios me pueda alcanzar a mí. Pero si Dios en el principio estuvo con Adán y Eva, y Él lo llamó y le dijo, vengan aquí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mostró? Alguien te predicó y te dijo algo que yo no he predicado. Has estado escuchando a otra persona y no has estado escuchando mi palabra. Ellos salieron de la atmósfera de papá. Ellos ya no estaban tranquilos como cuando él descendía todas las tardes. Ellos estaban escondidos. El profeta habla de eso en este mensaje y dice, el hombre se oculta detrás de la religión. Dijo, nos dimos cuenta de que estábamos desnudos. Pero eso no sucedió hasta que la voz de Dios vino a ellos y dijo, Adán, ¿dónde estás? Porque en este tiempo Dios busca su simiente. Y nosotros estamos predicando porque estamos buscando la última simiente. Entonces, donde Dios está, mi hermano, nosotros podemos ver ahora algo maravilloso. Dice el profeta, sabemos que el hombre no puede hacer nada de eso. El hombre no puede hacerse tan grande para hacerse sencillo. Lo que hace que Dios sea tan grande es que se puede hacer sencillo. Lo que lo hace a Dios grande es que Él se puede hacer sencillo. Pero el hombre se hace grande. El hombre dice, no, hermano, pero hay gente que como que no necesita de Dios. Tiene una grandeza. Y eso lo hace una persona. Creen que esa grandeza humana, dijo, Dios no se revela en grandeza. Lo que nosotros llamamos grandeza. Pablo habla en una escritura, dice, lo que el mundo llama débil, Dios llama fuerte. Lo que el mundo llama despreciable, Dios llama bueno. Dice el profeta algo maravilloso, dice, ahora leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios y hallamos la manera en que Dios hace las cosas. Él jamás puede cambiar su programa.
lo que Dios dice, Él nunca puede retroceder en cuanto a su palabra. Él no podría borrar todo ahora y decir, bueno, no, comencemos de nuevo, Adán y Eva. No, la palabra de Dios ya había salido y esa palabra se iba a cumplir allí, delante de ellos. Y si la palabra de Dios ya salió y está escrita y está delante de nuestros ojos, mi hermano, esta palabra no puede Dios retrocederla por nosotros. Esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Por eso todo lo que el pastor nos ha venido diciendo en todos estos días, hablándonos del Espíritu Santo, vamos a ver varias cosas maravillosas para que podamos entender esto. Dice, cuando nosotros hacemos algo, yo puedo hacer algo este año y pienso esto está bien, pero el año, en la semana puedo ver dónde estoy errado. Cuando muchas veces hacemos algo y decimos, no, esto es lo mejor que voy a hacer, y después uno dice, en verdad es que estaba equivocado. Y es porque muchas veces nos hacemos más grandes de lo sencillo que podríamos llegar a ser. Entonces dice, pero Dios no es así Dios, porque Él es infinito. Si Él es llamado a la escena para orar, entonces la manera en que Él obra a base de cada decisión es la misma manera como debe orar cada vez que se tome esa decisión nuevamente. ¿Y por qué el profeta hace mención a esto? Es porque si Dios en el principio, Él actuó en la decisión que tomó Eva, que fue descreer la palabra, Dios hoy obrará de la misma manera. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Porque si Él obra de cierta manera en cierta decisión, y luego el mismo tema aparece otra vez, y si Él no obra igual como la primera vez. Por lo tanto, si algún hombre llega a Él buscando la salvación, y Él lo salva a base de cómo lo salva, entonces tiene que salvar al prójimo sobre la misma base. Y si un hombre viene buscando sanidad y Él lo sana sobre cierta base, y si llega otro, lo tiene que sanar sobre la misma base. Dios formuló un programa. Y me gusta porque acá entramos a lo que queremos llegar. Pusimos esta pequeña base, ¿por qué? Porque en el principio Dios estableció su palabra para nosotros. Y la única palabra que Abel tenía de lo grande que era Dios, era en la predicación de sus padres. Porque Adán, mi hermano, dice el profeta que él escuchó lo que el padre le dijo y lo que sucedió en el principio. Entonces Abel le empezó a escuchar a su papá y él se dio cuenta de algo. Pero Caín era la serpiente. De ahí él vino con las frutas, trayendo las frutas. Pero Abel trajo el cordero. Porque Adán le contó a Abel que Dios mató un cordero y cubrió a sus hijos con pieles sangrantes. Y Dios lo hizo tan sencillo que ellos se habían vestido con hojas de higuera. Y eso, por eso el profeta dice que eso es religión. Por eso el hombre se esconde detrás de la religión. ¿Cuándo fue que ellos hicieron hojas de higuera? Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos hicieron delantales y cubrieron su desnudez. Pero no fue la vestimenta que Dios le dio a ellos. Ahora, ¿a qué vamos con esto, mi hermano? Que en el principio la palabra de Dios obró de una manera y ahora entonces Dios no va a cambiar. Si estamos hablando que la vida de Dios, hablando del germen de Dios, la semilla de Dios para nosotros no podríamos cambiar la religión que nosotros podamos crear nosotros mismos y decir, no, es que yo pienso que Dios es así, que la manera de Dios es así. No, si no está en su palabra, nunca va a ser la manera de Dios. Si Dios salva a un hombre de una forma, Dios tiene que hacerlo bajo la misma base con el siguiente. Ahora, ya en el principio, dice el profeta, cuando el hombre pecó, intentó hallar una vía de escape para sí mismo. Trató de hacerse una cubierta de hojas de higuera y eso no le funcionó. Pero Dios le abrió camino por donde el hombre pudiera tener compañerismo con él nuevamente. Y eso fue bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Y esa es la única manera como Dios se encontró con el hombre. Y es la única manera como Dios jamás se encontrará con el hombre, sino solo bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. O sea que no fue bajo hojas de higuera. No fue bajo, podríamos decir, hoy por hoy el mundo cree que Adán y Eva comieron una manzana.
Y justamente hoy veíamos con mi hija en representación a un capítulo que hablaban de cómo fue en el principio. Veíamos en internet y la imagen, la mentalidad de la gente que hace esos videos es que una serpiente sobre el árbol, y no fue de esa manera. La serpiente hablaba. Entonces, y la mujer tomando una manzana, y tampoco fue de esa manera. La simiente de Caín cree ese mensaje. Pero nosotros que hemos creído su palabra, sabemos que fue la sangre derramada de un sustituto inocente lo que volvió a unir a Dios en el compañerismo con Dios bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Mire qué precioso esto. Queremos llegar a algo maravilloso. Espero que usted tenga la paciencia para poder llegar a esto, porque vamos a entrar a algunas cosas buenas. Dice, el mundo hoy, en las denominaciones católicas y en todo tipo, dentro de poco tendremos un 25 de diciembre, la gente estará celebrando, acordándose de Navidad. Algunos quizás no, por la pandemia que tenemos, algunos dejaron de creer en Dios. Pero hay mucha gente que todavía cree. Y dice, y hay gente que está subiendo escalones de una manera y que hace promesas y cumplir con las tradiciones, tocando huesos y cosas. Y dice el profeta que existen 19 esclavos, absolutamente probados científicamente, que se sacaron de las manos de Jesús. Y dice la Iglesia Católica tener esos esclavos. Cada iglesia tiene el suyo. ¿Qué tanto importa? Dice el profeta. Si es un clavo o el manto, lo que fuera. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dejó a nosotros. Por eso, mi hermano, Él fue en contra de los pueblos idólatras, que hacían una imagen, que hacían una forma, una manera de Dios. Amén. Porque no fueron ni los clavos, ni un pedacito de la cruz, ni un pedacito del manto. Amén. Él no nos iba a dejar eso a nosotros para que lo recordáramos. Él iba a dejarnos a nosotros su Espíritu Santo, mi hermano. Dice el profeta, mucha gente quiere tener un clavo, quiere tener el manto donde el Señor limpió su rostro, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia. No alguna ropa, un pedacito de la cruz, o un clavo, o algo. Eso fue lo que Él dejó para la iglesia hace 1900 años, esa misma tarde cuando Él murió en el Calvario. Encomendó su espíritu en manos de Dios, lo cual regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Pero el hombre del principio se hizo una religión y dijo, esta es la manera de acercarnos a Dios. Algo que cubre, algo que está cubriendo, dice el profeta, es fabricar su propia religión. Entonces el profeta dice, Dios tomó su decisión de cómo era que se encontraría con el hombre. Y acá es donde muchas veces nosotros fallamos. La gente cree que la iglesia nos puede salvar. La iglesia no lo va a salvar, querido hermano. Ni el pastor, ni el hermano Marcelo, ni nuestro hermano Juan Abaca, que está aquí con nosotros en esta noche. Ni yo pudiera salvarlo a usted. Pero si hay algo que hace 2000 años atrás fue derramado en la cruz del Calvario, fue la sangre de Jesucristo. La cual no está la química, pero sí está corriendo en el trono de Dios. Amén. Y ese fue el camino que Dios escogió para que nosotros pudiéramos acercarnos en la simplicidad de Dios. Sí, Señor. Espero que usted pueda captar esto. Mire, no importa cuánto intentemos buscar otra manera, es el único lugar donde Dios se encontrará con el hombre para tener compañerismo, es bajo la sangre derramada. Dios empezó a mostrar desde allí en adelante, de la revelación de Abel en adelante, empezó a mostrarle a su pueblo, a su simiente, la manera con la cual Dios iba a acercarse. El hombre con Dios podía acercarse y tener un compañerismo con Dios, que Dios pudiera responder a eso. Amén. Vemos que después la simiente de Caín, ellos trataron de hacer una torre para tratar de llegar a Dios. Amén, amén. Pero no pudieron porque no era literal. Sí, Señor. Porque es que esa es la cosa, hermano, que muchas veces nosotros pensamos que es lo literal lo que nos va a llevar a encontrarnos con Dios. Mucha gente cree eso, pero no es eso. Es la revelación de qué es lo que lo hace a usted una persona
en la cual lo lleva a un compañerismo con Dios. Entonces Dios se puede ocultar en la simplicidad. El hombre se ocultó en la religión. El ser humano se oculta. Usted habla con una persona que esté pasando problemas en este momento y se va a ocultar en el problema. Y usted le dice, hermano, pero ¿cómo pudiéramos ayudarte? No, nada, no te hagas problema. Se oculta en el problema. Gloria a Dios, sí, Señor. La persona se oculta en el problema, pero no busca la solución. Gloria a Dios, aleluya. Es correr a la solución. No podríamos nosotros ocultarnos en nada. Cuando nosotros nos ocultamos bajo un problema, nunca vamos a encontrar la salida. Amén. Yo le decía a una hermana, la otra vez, hermana, ¿sabe qué? Es poner las manos poner las cosas en las manos de Dios y descansar sobre eso. Es descansar en Jesús. Cuando Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermano, ¿pero por qué? Porque Isaías 53 que nosotros leímos dice, Él cargó el pecado de todos nosotros sobre su espalda. Amén. Y el gran Rey de la Gloria, que estaba en lo alto, en lo máximo, que se dio el lujo de sacar a Satanás a patadas del cielo y mandarlo aquí a la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. El gran Dios del cielo, ese gran Dios, Amén. se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Amén, amén. Pero no pudieron entender de qué era Él. Como muchas veces nosotros no podemos entender de qué es Él. Porque no actúa de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros pensamos y decimos, pero Señor, esta sería la forma. Gloria a Dios. Pero no vamos y revisamos los escritos. Cómo Dios hizo para revelarse. Y lo primero era humillarnos. Sí, Señor. Lo primero es humillarnos. Amén. Mire, hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios el uno con el otro. Quiero poner esta base de la sangre derramada porque quiero entrar a otras cosas. Mire, cuando un hombre acepta la sangre de Jesucristo, no importa en cuanto a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de la mano y llamarlo hermano. Y eso es cuando nos unimos bajo la cruz. Amén, Señor. Amén. Pero nos estamos convirtiendo en una edad científica. Yo decía, Señor, esto es tremendo. Profeta en el año 63 predicando esto, diciendo, nos estamos convirtiendo en una edad científica donde todo tiene que ser probado científicamente. Gloria a Dios. Estamos viviendo la edad de la ciencia, como fue donde más débil para más sabio. Donde tenemos que llegar a ser más débiles para más sabios. Amén. Nosotros a nuestra edad ya estamos cansados. Y vemos los ancianos que todavía siguen bicicleteando. Todavía agarran una bicicleta y se suben y van y pedalean y sacan agua y hacen cuantas cosas. Pero nosotros con 34 años ya estamos todos cansados, ya no queremos saber más nada de la vida. Porque la ciencia, ahora hay vehículos, hay transporte. Gloria a Dios. Amén. No estamos en la edad de la carreta, estamos en la edad del astronauta. Amén. Estamos en la edad donde todo viaja más rápido. Como siempre decía el profeta, las hermanas, las mujeres están cansadas. Y se han lavado todo el día y han apretado un botón. Es como nosotros muchas veces podríamos decir los hombres, he estado cansado todo el día, hemos estado frente a una computadora o hemos estado quizás sentados en algún lugar trabajando de otra forma. Gloria a Dios. Porque estamos cansados. La ciencia ha debilitado al ser humano, pero lo ha hecho fuerte. Y esa es de la misma forma que Dios está obrando. En este tiempo donde hay grandeza del ser humano. Hoy miden quién es el hombre más rico del mundo, quién es el que más dinero tiene, quién es el que más tiene de todo esto. Pero nosotros hoy podemos medir. Señor, aleluya. Podemos medir por el Espíritu Santo Gloria a Dios. en quiénes Dios se está manifestando. Amén. Y eso es por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque a medida que la ciencia ha ido avanzando, la gente se ha hecho más débil. Gloria a Dios, aleluya.
Nosotros hoy estamos aquí y podemos transmitir por acá. Pero en el tiempo donde tenía que esconderse en las catacumbas no había luces ni nada. Y ellos alababan al Señor, predicaban la palabra, atravesaban toda una selva y llegaban a esos lugares escondidos bajo la tierra. Hoy la ciencia avanzó, podemos transmitir, podemos hablar y sale allí. Y usted nos ve en vivo y en directo. Aleluya. Pero nos hemos hecho débiles. Porque hoy tenemos el pan servido en la casa. Ya no hace falta que el pastor vaya hasta la casa. Ya llega el mensaje directamente a la casa. Aleluya. Entonces tendríamos que estar más fuertes, pero estamos más débiles. Señor. Entonces encontramos, eso lo dice el profeta aquí. Y por cuanto más profundizamos en la ciencia, así nos distanciamos más de Dios. Amén. Y usted jamás podrá probar a Dios científicamente. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos una armadura, dice el profeta, que no es literal. Y esto es lo que quería llegar, que acá entramos a algo bueno. No es literal, es algo sobrenatural. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque muchas veces, dice el profeta, si usted basa su experiencia sobre lo que usted ve, sobre lo que usted oye, sobre lo que usted siente, sobre lo que usted toca, dijo, ciertamente usted no tendrá nada allí. Amén. Pero si usted lo hace sobre lo sobrenatural, sobre la revelación, dijo, usted llegará a ser una persona rara. Amén. Usted va a ser una persona peculiar. Usted va a ser una persona donde Dios se va a poder manifestar. Y van a decir, pero no es el Dios que nosotros tenemos acá. Y eso lo empieza a decir el profeta aquí. Porque si de la única forma que Dios se puede comprobar es a través de la fe. Amén. Mire esto que precioso. Vamos a avanzar un poquito acá. Queremos ver algunas cosas maravillosas. Dice el profeta, si usted va al médico y el médico le dice, tómese un ibuprofeno y listo, váyase a su casa, dijo, ese es un mal médico. Dijo, lo único que él quiere es sacárselo de encima. Dijo, pero si el médico dice, vamos a diagnosticar el caso, dijo, vamos a ver cuáles son las causas por lo cual usted debe tomar un ibuprofeno. Dijo, ese es un buen médico. Dijo, y cuando un hombre o una mujer está enferma o algo le está sucediendo, y usted dice, hermana, Dios te bendiga, ve en paz, dice el profeta. Dijo, espere, hay que diagnosticar el caso. No pudiéramos darle a la gente el ibuprofeno y que se vaya nomás y que déjelo nomás, tome esto y va a mejorar. Dice el profeta, en las reuniones vean cómo es cuando estamos parados en la plataforma y el Espíritu Santo le dice, hace 10 años usted estuvo en cierto lugar y luego... Y usted promete arreglarlo y vean, ese así dice el Señor. Dice, arregló el caso. Dios se preocupó. Usted dice, hermano, ¿pero qué tendrá que ver esto con la simplicidad de Dios? Es que estamos hablando de algo simple. Estamos hablando de cuando usted va al médico y el médico le dice, toma una recetita, vaya nomás, ¿qué se trae? Hay algo maravilloso que está sucediendo. Y es que Dios está diagnosticando el caso. Dios nos está diagnosticando nuestro caso. Él pudiera a usted predicarle que Él sana, que Él salva y decirle la venida de Cristo está cerca, hermano, tú te vas de aquí y nada más. Pero no, diagnostiquemos el caso. El Espíritu Santo en nosotros, estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros, producirá algo que, dice el profeta algo maravilloso. Uno tiene que descubrir la causa para producir la solución. Se tiene que descubrir el por qué. Estamos intentando educar a la gente en la vía científica para conocer a Dios y eso no se puede hacer, dice el profeta. Dios es conocido a base de fe. Uno puede tener mucho conocimiento, es una hora tremenda, dice el profeta, pero necesita fe. Lo único que necesita para conocer la grandeza de Dios en usted es la fe. Gloria a Dios, aleluya. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo, dice el profeta. Amén, amén. Y para mí, en eso es que está la grandeza de Dios, el hecho que se puede hacer sencillo. Él se oculta de los sabios y entendidos.
¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y te las has revelado a nosotros. Amén. 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 A nosotros, mi hermano. Usted dice, hermano, ¿pero qué? Dios me la ha revelado a mí. Sí, mucha gente todavía está creyendo que fue la manzana. Mucha gente cree que fue una serpiente arrastrándose sobre el árbol. Pero Dios se encargó de revelarte a ti el misterio de la redención. ¿Qué fue lo que unió a Dios, al hombre en el pecado en el principio? Y es lo que nos está dando ahora a nosotros la solución de qué es lo que nos lleva a nosotros a ese compañerismo con Dios. Y es de que Dios se pueda manifestar en nosotros. Mire esto. El profeta dice algo maravilloso. Él se oculta a las personas entendidas y se revela a las personas humildes. Por torpe que sea, no se extraviará, dice Isaías 35. Mientras usted lo estudia y lo calcula tanto así, se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más y más. Deje de calcular, simplemente crea lo que dice. Simplemente crea. Y Dios se mostrará en lo sencillo. Dios se va a mostrar en lo sencillo. El problema es cuando usted calcula y empieza a medir y a calcular y decir, ¿querrá Dios o querrá? No calcule, crea. Crea. Eso es lo único que usted debe hacer, es creer. El profeta empieza a decir muchas cosas tremendas. Dice, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? Y estaban los eruditos, los que más sabían, los sabios, estaban parados delante de él, y ellos quedaban no podían. ¿Quién puede decirme que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí? Entonces dice el profeta, nadie podía decirle nada a él, porque él los llamó quienes eran ellos. Dice el profeta, recuerden que para subir hay que bajar. El que se humilla, Lucas 14:11, será enaltecido. ¿Y cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo, si el mundo está en el espacio? Tenemos que creer en Dios y tomarlo según su palabra. No debemos estar calculando las cosas. Pero el verdadero Espíritu de Dios en nuestro corazón acentuará cada palabra con un amén. Mire, queremos ver algo maravilloso aquí. La forma de Dios tratar con el hombre siempre ha sido con humildad. Él nunca trata con el hombre en grandes términos teológicos. Nunca Él lo hace sencillo. El hombre sigue siendo el mismo. Siempre le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que Él hará, pero está ignorando lo que Dios está haciendo en este tiempo presente. Y Él es el mismo, Él hace lo mismo hoy que lo que hizo ayer. Entonces el profeta empieza a hablar algo maravilloso, pero yo quiero hablar por un momento algo que el profeta dice aquí. Cuando el hombre se escondió humanamente, no encontró la paz. Porque cuando escuchó la voz de Dios, el hombre dijo, yo escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Amén. Hay mucha gente que no encuentra la paz. Amén. Y eso es porque nos hemos escondido detrás de algo. Amén. Amén. Porque Dios se oculta en la simplicidad y se revela en la misma. Pero el hombre, el ser humano, se oculta detrás de algo siempre. Sí, Señor. Y se revela en la misma. Amén. Sí, Señor. Y usted dice, hermano, pero ¿por qué no salgo del problema? Porque se está revelando en el mismo problema. Sí, Señor. Yo cuando leía esto y decía esta mañana, qué tremendo, porque el profeta en el mensaje de ocultándose en simplicidad, revelándose en la misma, que está en los sellos, dice, Dios usó lo que el mundo llama deplorable. Y yo dije, ¿pero cómo? Sí, porque ellos decían que él era el hijo de fornicación. Ellos, lo que era malo para ellos era que María estuviera embarazada
de otra persona que no fuera de José. Gloria a Dios. O sea, en el mundo, en lo literal, ellos decían, tú eres hijo de fornicación. Pero lo que ellos no sabían y no les había sido revelado a ellos era que el ángel había hablado con ellos y que lo que estaba en el vientre de María no era de ningún hombre, sino que era algo de Dios. Aleluya. Y ellos no podían entender. Dice, Dios dijo, Él decidió ocultarse en lo que era lo más bajo de la tierra, que podían llegar a decir de Él para revelarse a sí mismo y mostrar que Él era Dios. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Espero que ustedes puedan entender esto. Dios escogió una virgen. Podría haber escogido a María cuando no estaba de novia con José. Pero Dios lo usó de una manera en la cual Dios tenía que venir y la gente decir, todavía no se casan y ya está embarazada. Es tremendo. Dios usó eso Gloria a Dios. para que los que no tenían fe no podían entenderlo. Los que no sabían que la profecía estaba no lo iban a poder entender. Por eso Él dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y quizás el pastor, el sacerdote de María, agarrarse la cabeza y decir, pero María, ¿cómo que estás embarazada? No sabiendo que ha venido una promesa, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie quería juntarse con María en ese tiempo. Señor. Nadie quería juntarse con ella. Pero cuando la palabra llegó a encontrarse con otra palabra, simiente. Y esto es maravilloso. Aleluya. Cuando Dios, imagínense usted a María, pensando en lo que la gente decía, por llevar en ella algo de lo que Dios había colocado en ella. Aleluya. Amén. Y ella pensar y decir, pero bueno, es la promesa de Dios. Por eso el profeta de Dios dijo, usted no va a ser el mismo. Amén. Usted no podrá hacerlo. Amén. Amén. Porque Dios se va a ocultar en lo simple. Amén. Dios se va a ocultar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios se va a ocultar en ti, Dios se va a ocultar en mí. Amén. Y quizás para la gente esto sea algo raro. Hermano, ¿qué está diciendo? Dios ocultándose en la simplicidad. Dijo Dios nuevamente trayendo en nosotros una simiente palabra. Y quizás para el mundo, mi hermano, usted parezca un loco y usted entre en la parte de la crítica como entró María. Aleluya. Y ellos no pueden entender qué es lo que está sucediendo en ti. El profeta habla de eso aquí en este mensaje. Aleluya. Dijo, solamente usted tiene que creerlo. Usted tiene que creer, no importa cuán humilde usted sea, dijo. Créalo de todas maneras. Usted dirá, pero no lo entiendo. Dijo, pero de todas maneras créalo. Amén. Aleluya. No es cuestión de que lo entienda, debe creerlo, dice el profeta. Entonces, Gloria a Dios. dice el profeta, esto es como un ejército saliendo a pelear. Dice, cuando descubrimos algún secreto militar, luego tan pronto como ellos lo descubren, se llevan eso o algo para combatirlo. Eso es una guerra, y la guerra más grande que ha habido es la guerra espiritual hoy. Amén. Cuando Dios supo que esto iba a ocurrir, Él obró a favor de sus hijos, igual como los Estados Unidos obró a favor de su ejército. Le damos a un hombre un casco porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala porque sabemos que la va a usar. Porque la va a usar para esconderse. Le damos un bulto para cargar en la espalda como de 90 libras. Y cuando un recluta lo lleva parece ser algo difícil que el hombre corra con un casco, con una mochila, con una pala en la mochila. Pero en el tiempo de la guerra Él lo va a usar. Amén. Dijo, cuando Él llegue al frente de batalla Él va a necesitar eso. Dijo, y amigos, lo que debemos hacer hoy, tenemos que llevar toda la palabra de Dios porque lo vamos a necesitar. Tenemos que utilizar cada palabra contenida aquí porque son así, dice el Señor. Amén. Tenemos que utilizar el evangelio completo. Cuando Dios fortificó su iglesia, empleó lo mejor que podía hallar. Amén. Porque son sus propios hijos. Él lo fortificó, fortificó la iglesia con su palabra.
Y Él simplemente les ha pedido que la crean. Amén. Sí, Señor. Ese fue el programa de Dios desde el principio. Que usted crea la palabra que Él habló. Amén. No, es que Señor, por eso hablamos, el hombre ocultándose en la religión. Y el profeta dice, ocultándose en lo propio. Amén. Aleluya. Pero Dios nos dio algo para escondernos a nosotros. Y esa fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? Dijo, porque lo tuvimos a Él como azotado, como herido, menospreciado. No hallamos hermosura en su rostro. Mas Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Íbamos a llegar a un momento donde íbamos a descreer. Íbamos a necesitar creer quién era en verdad el que iba a cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Amén. Y esa era la forma, la manera en la cual Dios iba a ocultarse en la simplicidad. Amén. Sí, Señor. Porque no estamos matando un cordero hoy cada vez que venimos al culto, sino que estamos parados en la sangre de la expiación. Amén. Señor. Yo trato de entender cómo Dios, mi hermano, y me asombro de Dios de esto. Sí, Señor. Me asombro de Dios de esto. Estamos terminando. Cuando Dios viene al hombre y le dice, mata un cordero y la sangre derramada, tráela Gloria a Dios. Aleluya. y colócala. Gloria a Dios. Para que el sacerdote, para saber si tus pecados, para saber si tu incredulidad ahora va a ser lavada. Dijo el profeta, ellos cubrían ese pecado. Pero Dios se ocultó en una célula de sangre, que es lo que venía predicando el profeta. Dios se derramó allí Amén. 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 para ocultarse en lo simple. Sí, Señor. Amén. Mucha gente dijo, no, fue un acto que sucedió hace 2000 años atrás. Ese acto es el que ha lavado mis pecados. Amén. Aleluya. Ese acto es el que ahora a mí me da una plena redención. Sí, Señor. Ese acto es el que ahora permite que Dios venga a mi vida y yo no poder esconderme. Yo lo que Dios quiero es que Dios se oculte en la simplicidad, Amén. Sí, Señor. en mí. Amén. Que Dios se oculte en usted. Que Dios se oculte en nosotros. Que nosotros no hagamos tal cual Adán y digamos, Señor, tuve miedo y me escondí. Sino que digamos, Señor, aquí estamos. Amén. Para que tú nos cubras. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estamos. Porque con esto terminamos y mire esto maravilloso. Porque Moisés, dijo el profeta, él sabía, él en su ADN traía de ser un libertador. Amén. Ese era su ADN. Amén. Pero en la vida, Sí, Señor. los 40 años que de los cuales tuvo el servicio militar, dijo, todo eso no le sirvió a él para que él se diera cuenta que era el libertador. Porque él dijo, esto lo dice el profeta en este mensaje, dijo, cuando maté al egipcio, nadie me aclamó a mí como el libertador. Por eso huyó, porque tuvo miedo, porque lo iban a agarrar. Amén. Sí, Señor. Amén. Dijo, pero cuando él se encontró en la zarza, Amén. dijo, él allí no había nadie que lo estuviera mirando. Amén. Aleluya. No había nadie a su alrededor. Sí, Señor. Dijo, Amén. pero esa experiencia en la zarza. Dijo, Moisés, él sabía de ciencia. Él sabía pesar y armar una pirámide, y armar una esfinge, y armar todo lo que tenía que armar. Dijo, él sabía cómo hacerlo. Dijo, pero él de la zarza no se trajo una hojita para probar si era Dios. Gloria a Dios. Señor. Él no dijo, voy a sacar una hoja de esta zarza para probar a ver si esto es Dios o no. Él dijo, le bastó con solo oír su voz Sí, Señor. Amén. y reconocer quién era él Gloria a Dios. Aleluya. y escuchar la voz como la escuchó Adán en el principio. Oh, esto es maravilloso, estamos entrando al mensaje, pero si Dios quiere vamos a seguir viendo esto maravilloso. Recuerden, mi hermano, no es lo literal que nosotros podamos palpar o querer ver para mostrar la grandeza de Dios. Dios se va a mostrar en nosotros Amén. cuando nosotros salgamos de donde nos estamos ocultando, para que Dios se oculte en nosotros y pueda revelar la simplicidad de Dios. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Si hay algún pedido de oración, lo tomamos, y si no, estaremos orando. Padre bendito, te damos las gracias por tu misericordia, tu grande amor, Señor, que tú nos das. Ciertamente somos personas necesitadas de ti, Señor. Amén.
Yo aquí con mi mano levantada, Señor, pido que tu gracia siga orando, Señor, en nuestras vidas cada día, porque necesitamos cada día de ti, Señor amado. Yo te pido, mi Dios, que cada vida que está detrás de este video, Señor, que está escuchando, que está conectado, pueda entender lo que tú has querido hablar a ellos, Señor. Perdona si en algo he sido torpe, Señor, pero he querido mostrar lo que tú me mostraste a mí, Señor. Y que es maravilloso, Señor, que no nos sirve a nosotros ocultarnos, Señor amado, sino que sirve que tú te ocultes en nosotros para mostrar lo grande que tú eres, Señor. Padre bendito, te pido por Mercedes, Señor, por nuestra hermana, por su esposo Daniel. Señor, que tú los ayudes, Señor, que tu gracia sea orando en ellos, Señor amado. Padre, tú seas supliendo la necesidad que hay en ellos. Padre, tú seas trayendo paz, Señor, y mostrando tú el camino, Señor. Padre bendito, que tu gracia sea orando en ellos. Son creyentes de tu palabra, ellos te aman, Señor, y que tú puedas orar en gran manera en esta noche en ellos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Si hay algún enfermo, sánalo, Señor. Si hay alguno débil, que sea fortalecido en esta noche. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Para tu gloria y honra lo pedimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Un gran shalom para cada uno de ustedes. Y nos vemos el día domingo si el Señor así lo quisiera.